Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias una vez más por acercarse, por elegir, escuchar y ampliar vuestro conocimiento a partir del modesto aporte que hacemos desde nuestras plataformas de divulgación, sea la página en Facebook homónima de este canal o este mismo canal en YouTube, en donde todo comenzó hace un tiempo vista a esta parte. En esta oportunidad, y como venimos haciendo, traemos para ustedes un extracto de lo que ha sido la última sala abierta realizada con fecha 23 de junio próximo pasado y que, bueno, ha permitido a todos nosotros y bueno, desde nuestro lugar de divulgadores, poner un acento en uno de los conceptos principales o que se destacan cuando hablamos de la aplicación y cuando hablamos del principio vital en sí mismo. Y este concepto es el concepto que está asociado al potencial y que puntualmente en este caso queremos remarcar y queremos revisar cuando ese potencial es considerado un potencial peligroso. Dentro de este contexto, nuestra intención es poder distinguir claramente a dónde apunta dentro de lo que aprendemos del principio vital la concepción de peligroso. A lo largo del extracto que compartiremos con nosotros, por supuesto, de la mejor manera estará compartida para ustedes la respuesta y nuestra reflexión. Sí, nos gustaría aclarar, de hecho seguramente lo van a notar, por cuestiones técnicas que suelen pasar, no grabamos la sala desde un inicio y bueno, para cuando pudimos empezar a grabarla, ya habíamos desarrollado una introducción que bueno, no la vamos a poder tener aquí, se van a dar cuenta de eso por cómo arranca o desde qué lugar arranca el video o el extracto que estamos compartiendo, pero como les digo, más allá de ese detalle, a lo largo del video van a tener allí la explicación. Simplemente para ubicarlos medianamente en autos de lo que estamos, de lo que vamos allí a decir y van a escuchar, justamente les decía, poder dimensionar de forma adecuada cuando este potencial es un potencial realmente de peligro, teniendo siempre en claro que cuando nosotros hablamos de peligro y dentro del constructo de nuestro saber, de lo que hemos aprendido, y especialmente cuando ese conocimiento nos ha dicho siempre que la única realidad que existe es esta en la que nosotros vivimos y aquí jugamos todas nuestras cartas, ese mismo sesgo nos lleva a creer, a aceptar las ideas que nos dicen que peligroso es todo aquello que bueno, nos hace vivir circunstancias que podemos poner en el marco bueno, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desequilibrio. Y claro que son cosas malas, claro que son cosas peligrosas, pero cuando aprendemos cuál es nuestra verdadera realidad, cuando aprendemos que esta no es la única realidad, entonces comenzamos a entender que cuando hablamos de peligro tenemos que poner la mirada mucho más allá y que incluso no solamente aprendiendo, aceptando y sabiendo que el potencial del que nosotros nos hacemos cada instante de nuestra vida para vivir es un potencial que hasta tanto no entremos en la ley es un potencial ajeno, todo ese potencial ajeno en esos términos
durante el día especialmente, viviendo prácticamente el 90% del tiempo fuera de la ley, es un potencial peligroso. ¿Por qué? Simplemente porque me aparta de aquello que es lo único que he venido a hacer con esta encarnación, y que en ese sentido entonces podría estar viviendo circunstancias asociadas a lo que acabamos de decir al respecto de lo que consideramos como peligroso, pero no perdamos de vista, no perdamos la atención, porque también el estar viviendo una vida con cosas que nosotros podríamos percibir como buenas no es sinónimo directo de no estar al mismo tiempo y de forma objetiva estar viviendo un potencial peligroso. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque nos saca del contexto de ese único objetivo que tenemos que cumplir. Esto lo explicamos ahora a continuación un poquito más profundo en el extracto. Así que agradeciendo por supuesto el tiempo y la disposición para con nosotros, los dejo con el extracto para encontrarnos al final y hacer un cierre de este encuentro. Ahora, este potencial, esta información que a nosotros nos llega, en los términos de lo que aprendemos, del principio vital, es una información peligrosa. ¿Eh? De ahí podemos poner todas las acepciones que ustedes quieran dentro de ese marco, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de peligro, es lo mismo que cuando hablamos, es lo mismo que cuando algunos a veces planteamos o nos hemos planteado en algún momento el parasitaje. Y estas cosas, esto no es la primera vez que lo digo, pero bueno, si hay gente nueva y lo vamos compartiendo, el público se renueva, decía Mirta Legrand, o dice todavía Mirta Legrand. Si estos conceptos no los integramos de manera proactiva, digamos, justamente son conceptos que lo que hacen es que esa realidad que nos informa aproveche ¿para qué? Para alimentar aquello que es nuestro peor enemigo, para ponerlo en los mismos términos, que es el miedo. Y fíjense, a dónde, también sé que me reitero, pero bueno, aquí vamos. ¿A dónde está puesto el miedo, el padre y la madre de todos los miedos? En aquello que el ser humano viene intentando evadir desde que tiene conciencia de su existencia terrenal, que es la muerte. Ese miedo a la muerte, ese miedo a, bueno, podemos ponerlo en diferentes contextos, pero bueno, quedémonos aquí. Ese miedo a la muerte es justamente el miedo que permanentemente nos tiene condicionados. Y es justamente la emoción asociada a ese potencial, porque no deja de ser una información, un potencial, es la que permanentemente nos inhibe de frente a estas cosas, como por ejemplo cuando hablamos de peligro, o por ejemplo cuando hablamos de parasitaje, o cuando hablamos de muerte, para valga la redundancia. Y no debería ser así, no debería ser así. Yo no debería caer en la trampa de que porque me dicen que estoy parasitado todo el tiempo, eso me lleve a vivir un día con miedo todo el día. Estoy parasitado. O si durante la noche, un día descubro que no lo hice bien, una mañana descubro que no lo hice bien y nos pasa a todos,
que ese día no sea un día de miedo, no sea un día. ¿Es un día de más atención? Sí. ¿Es un día de mayor miedo? No. Pero muchos van volcando, escorando el barco más hacia ese sentido que hacia el otro, que debería ser aquel que por el contrario me saca del miedo. ¿Por qué me saca del miedo? Porque sé lo que está pasando, y mientras sé lo que está pasando, igual estoy siendo informado por un futuro ajeno a mí, pero es ese conocimiento que yo tengo, esa chispa que se asocia con mi verdadero ser, que es mi cuerpo energético, que conserva por venir de donde viene, conserva esa, vamos a ponerlo en términos filosóficos. Filosófico, ustedes saben desde qué lugar hablamos nosotros cuando hablamos de filosofía. Eh, que permanentemente en el ser humano, dentro de los cánones, digamos, normales, que es bastante amplio, pero dentro de los cánones normales, digamos, saliendo de los extremos, ¿no? Saliendo de los extremos de actitudes o personas que ya están, digamos, no sé, una esquizofrenia muy profunda, o sea, hablamos de nosotros que somos medianamente normales, ¿sí? Dentro de nuestra experiencia. Eh, Dentro de esos términos, eh, el, el- estas cosas, esta vigilia, de todas maneras, está sostenida por algo que intrínsecamente, normalmente todos tenemos, y que tiene que ver con eso que luego está ajustado luego se ajusta a un criterio personal. Pero siempre, siempre hay una chispa que nos dice qué está bien y qué está mal. Vuelvo a repetir, luego ese criterio también, podemos hablar mucho de ese criterio porque es la discusión de la filosofía de 70 siglos, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Y en definitiva, para ponerlo en un lugar dentro de lo que nosotros entendemos como experiencia del ser humano es bastante difícil, porque eso siempre va a depender de quién, de dónde, de cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay una cosa intrínseca en todos nosotros, una cosa inmanente en todos nosotros, que al menos partiendo de nuestro criterio, sea cual sea y tenga el tamaño que tenga, siempre sabemos, siempre tenemos esa sensación de saber, valga la redundancia, cuándo estoy haciendo algo que está mal o cuándo estoy haciendo algo que está bien. Sobre todo hacia cuando eso impacta en otro ser humano, ¿no? No hablemos, porque ahí es donde tenemos que poner nuestro foco. Y esa pequeña chispa, ese pequeño reflejo nos viene dado justamente porque nuestro cuerpo energético, por venir de donde viene, está habituado en una experiencia distinta a vivir de esa forma. Nosotros, cuando estamos en el espacio inicial, nuestro verdadero origen, nuestro verdadero lugar, vivimos de una síntesis asociada absolutamente a eso. La telepatía permanente que a mí me permite estar allí está asociada a eso, a saber o a vivir siempre un potencial que sé que es bueno para mí, pero para todos los demás también. Y tenemos eso. Ahora, el problema es que cuando yo aparezco en esta realidad y desconozco quién soy en esencia, esa chispita
que lo estoy poniendo en estos términos coloquiales, para ponerle un nombre, esa pequeña luz se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Bueno, por lo que decíamos hace un ratito, porque estoy siendo informado antes de ser consciente por una información venida de la memoria de otra realidad que manipula eso. Cuando conozco, aún sabiendo que el pensamiento no me pertenece, pero conozco mi realidad existencial, es decir, existo en dos tiempos, vengo de otro lugar, estoy siendo informado, mi pensamiento no es mío, me voy a dormir porque ahí se juega toda mi vida, todo lo que hago durante el día en términos generales, en realidad casi vamos a decir que no sirve para mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que nos olvidamos permanentemente y no queremos escuchar, no queremos escuchar. No quiero que me digan que el día no sirve para nada y que solamente vine a dormir. No me digas eso. Sí, Garnier lo dice, pero lo dice. Entonces, dentro de este marco, estoy intentando hacer un contexto. Otra vez aparecen estas cosas que vuelvo a decir, no deberían alimentar nuestro miedo, no deberían hacer que tengamos miedo y podemos ir más profundo. Un ciclo que se termina, un periodo apocalíptico, un tiempo que se agota, bla, bla. Y puedo ir más profundo todavía, duele un poco más todavía, puedo meter el dedo más profundo todavía. Pero si esas cosas voy a permitir a esta información que me llega antes que yo sea consciente, que me las ponga siempre del lado del miedo y entonces por eso yo me escindo permanentemente de aquello que yo digo adherir. Bueno, aquí vamos. Cada uno, sin hacer ningún juicio de valor ni apuntar a nadie, cada uno siempre digo, ¿no? En su más brutal honestidad, sabrá. Ahora, enfocándonos entonces en el potencial, en este potencial peligroso, la pregunta que queremos responder y la reflexión es, bueno, ¿y cuál es el potencial peligroso? ¿Cuándo un potencial es peligroso? ¿Solamente es peligroso cuando me pasa algo feo, cuando estoy enfermo, cuando estoy enojado, cuando... Bueno, podemos hacer una lista larga de desequilibrios. Como siempre digo, para nosotros es más fácil hablar si yo les pido rápidamente, háganme una lista de pensamientos de benevolencia y una rápida de pensamientos de malevolencia, la de malevolencia le va a sacar una ventaja a la de benevolencia, pero atroz, queramos reconocerlo o no. Entonces, ¿cuándo es peligroso? Porque como pusimos ahí en el ejemplo y como aparecen en algunas consultas, ¿no? Entonces, aquel que no conoce la ley y que vive lindo y que parece que la vida le sonríe y parece que es feliz, y digamos de verdad que parece que es feliz, porque hay muchos que muestran que son felices y después cuando apoyan la cabeza en la almohada es otra la historia, ¿no? Pero vamos a suponer, pero desconocen el principio vital. Desconocen, por lo tanto, su realidad existencial. Todo esto que estamos diciendo es humo para esas personas y, sin embargo, viven unas vidas que uno las ve y parecen maravillosas. Y yo digo, y me miro muchas veces y digo, a ver, yo hace 5 años que conozco esto, que estudio, intento aprenderlo, intento reconocerme en certeza digna de fe. Aplico y sin embargo veo que a veces las cosas, y parece que a veces más veces son las que pareciera que no me salen bien que las veces que me salen bien. O que parece que aquello que yo en realidad vine a hacer acá
Cuando realmente me miro al espejo y soy bien honesto y digo, bueno, en realidad yo estoy haciendo esto porque lo que quiero es arreglar este problemita que tengo. Está bien, está lindo lo que dice Oscar. Garnier lo dice, pero lo dice, no lo dice con tanta vehemencia, entonces, bueno, es más fácil ahí, y esto lo digo con todo el respeto a Garnier, es más fácil. Oscar me mete mal en la llaga en este sentido. Eh, y, y bueno, y entonces es más fácil soslayarlo, pero sigue estando ahí, sigue estando ahí. Entonces, ¿cuándo se hace peligroso un potencial? Por supuesto que no está bueno vivir enfermo, vivir con problemas, vivir enojado, vivir... Por supuesto que no. Por supuesto que cuando nosotros logramos conectar con nuestro doble y logramos conectar con nuestro camino, son, las bendiciones son enormes. Pero ¿bajo qué términos son enormes? Y está todo termina confluyendo en el mismo lugar. Entonces, como ya la gran mayoría sabe, pues estoy dándole un poquito así de impulso a la conclusión, pero todos los que me conocen y los conocen y los que hemos caminado ya un tiempo saben cuál es la respuesta. Potencial peligroso es aquel potencial que me desvía de mi único propósito de existencia, tenga la forma que tenga, porque otra vez, y una vez más, y mil veces más, yo existo en esta realidad porque he venido a hacer una sola cosa, una sola cosa. Yo he venido aquí justamente a permitir con mi existencia aquí que la otra parte de quien soy, que está en una realidad, pero en el pasado, pueda acceder a ese futuro en donde no estoy, que me informa todo el tiempo, para modificar, eliminar, borrar ese potencial peligroso para mí. ¿Peligroso por qué? ¿Porque me hace vivir mal? Sí, pero eso es una consecuencia o un efecto, mejor dicho. Efecto y consecuencia, que para nosotros es casi lo mismo, como dice Garnier. Nosotros ya no sabemos, no podemos distinguir cuál es la causa y cuál es el efecto, porque vivimos dentro de esta prisión. Pero finalmente es consecuencia y efecto en nuestra realidad de desviarnos de eso único que hemos venido a hacer. Ese es el potencial peligroso. Entonces, yo puedo ser alguien que no conoce la ley, que no conoce el principio vital, que no tiene ni idea de su realidad existencial y todo me va bien en esta realidad. Hasta soy una buena persona, intento, bueno, siempre con las excepciones, ¿no? Y dentro, pero intento no hacerle mal a nadie, intento hacer la menor cantidad de juicios posible, soy una buena persona, trato de ser buen padre, trato de ser buen esposo, trato de ser buen amigo. Y ahí voy. Y la vida pareciera como que en lo material puedo decir, puedo sentirme en alguna parte exitoso, porque vieron que el éxito se mide desde ese lugar. Cosa que, vaso que nunca se llena, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahí estamos. Me siento más o menos. Esa brecha que vieron que alguna vez la hemos compartido esto, lo hemos escrito. Esa mensura que se hace de felicidad entre lo que tengo y lo que quisiera tener. Cuando esa brecha se va haciendo más cortita, parece que estoy más feliz. Pero nunca se cierra esa brecha. Nunca se cierra. Ahí nos tienen. Y supongamos que yo termino mi vida
mi experiencia aquí, mañana me toca irme y viví esa vida que parece que la viví, bueno, en los términos de lo que siempre hemos creído de la experiencia, una buena vida, la verdad. Ahora, lo que suceda es que cuando yo salga con mi cuerpo físico de aquí, definitivamente, lo hago todas las noches de mi vida, pero cuando ya me vaya definitivamente, la cuestión es que no voy a hacer la unión con mi doble al final del ciclo para poder volver al lugar a donde yo tengo que volver. Y mi alma, junto con mi doble, porque esto también lo hemos dicho, lo decimos rápidamente, sin pro cada cosa que yo les digo, entiendo, lo entiendo, que se puede profundizar, pero cuando el ciclo termine, todos vamos a ir al doble. Cuando Garnier nos dice hacer la unión con el doble, ergo, en la explicación, en el contexto adecuado, es hago la unión para volver al espacio inicial, para volver con mi cuerpo energético a mi cuerpo físico inmortal. Eso significa, dicho rápidamente, hacer la unión con mi doble. Pero en los términos objetivos, cuando el ciclo se termine, y estoy hablando de que cuando el ciclo se termine, todos vamos a volver con nuestro doble porque no hay otro lugar a donde podemos ir. Pero si no hemos vivido nuestra vida sabiendo quiénes somos, o sea, no hemos borrado ese potencial peligroso, junto con nuestro doble, de la misma manera que llegamos al tiempo uno de este espacio, seremos lanzados al tiempo uno del siguiente espacio. Y esto, cuando lo explicamos en estos términos, parece que da miedito otra vez, che. Y no debería, gente. Por eso nosotros, en un acto de responsabilidad, así al menos lo ofrecemos y lo entendemos, siempre les decimos, nos decimos, que así como tenemos varios testers válidos para saber cómo estamos, dónde estamos parados, nuestro cuerpo físico, por todo lo que ya hemos explicado, la memoria en nuestras células, acompañadas de este cuerpo energético que es nuestra parte, digamos, más verdadera en esta realidad. Pero también les aseguro que el miedómetro es un tester bastante válido también. ¿Cuánto miedo me da esas cosas? De verdad, o sea, y esto no es para que yo lo publique ni para que se lo diga a nadie. Yo solito, yo, como dice Garnier, allá, solo, en el lugar en donde me encuentre, conmigo mismo. ¿Y saben cuál es el mejor lugar? Allí a donde yo me encuentre conmigo mismo, cuando apoyo la cabeza en la almohada. ¿Cuánto de verdad tengo miedo de esto? ¿Puedo hablar de esto como si estuviera hablando de que mañana me voy a ir y no pasa nada? Al contrario, estoy esperando que ese momento llegue. Lo estoy esperando. Como decimos con Marinés, algunos nos escucharán hablar así, dirán, a estos dos se les volaron los patos. O como otros dicen, están intentando hacer una religión, están fanatizados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque va contra todo lo que no queremos escuchar, lo que va contra todo lo que el ser humano no ha querido escuchar. El pensamiento humano, que lo podemos poner en los términos de la filosofía, en el último tiempo, fíjense, en los últimos tiempos, o si quieren, desde Pitágoras para acá, ha ido, fíjense el camino que ha ido llevando, ¿no? Porque si lo ponemos rápidamente,
Pitágoras y los suyos hablaban de qué hacían ellos. La fisis, la naturaleza, la realidad. Claro, porque tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber en qué realidad vivimos para saber cuál es nuestra realidad. Y eso era la filosofía. Ese conocimiento, para poder vivir de la manera que había que vivir. Pero bueno, no, eso se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo, hasta que Descartes saca un poco el foco de esa ensalada que se había hecho de Aristóteles para acá y pone la mirada sobre el pensamiento. ¿Eh? Ah, pero pará, nosotros pensamos, pienso, luego existo. Evidentemente ahí hay algo. Pero hay algo que no se resuelve todavía, que es, a pesar de que, bueno, sé en qué realidad vivo, a pesar de que puedo entender que que pienso y que el pensamiento es tremendo en mi vida, es crucial, porque luego viene Freud y viene Kant y vienen todos atrás y dicen, muchachos, no lo dicen así, pero hay un subconsciente, Jung, no tomamos una sola decisión consciente, todo está en el inconsciente, 95%. Ahí hay algo que... Pero hay algo que no se resuelve. Sigo teniendo miedo y quiero seguir estando acá. Y la muerte me persigue porque me doy cuenta que haga lo que haga, me voy a morir. Y entonces en el último tiempo aparece Heidegger y toda la compañía con el existencialismo y ahora la filosofía puesta con el foco ahí, con la existencia. Ese design, como dicen ahora, ¿no? Ese ser lanzado al mundo solamente preocupado en que se va a morir. ¿Y cómo hace para zafar de esa situación? Disculpen si les estoy hablando un poco de esta, pero quiero darles un contexto para que vean por dónde va la cuestión. ¿Por qué estamos todos atrapados en esta circunstancia? Entonces, bueno, simplemente lo que tenemos que saber, ¿para qué me sirve entender estas cosas? Yo les diría, y dicho así descarnadamente o en idioma de barrio, como decimos allá en Bahía Blanca, eh, para que no me distraiga, para que esa observación, para que esa vigilia, esa vigilante intención y atenta escucha que nosotros proponemos al final de cada ensayo, nunca se pierda, nunca sea abandonada, porque mañana quizás yo perciba que mi vida es mucho mejor en términos concretos de la que probablemente vivía atrás, en el pasado, mensurada desde lo terrenal, es decir, desde mis vínculos, desde mi tener, desde, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que forman parte de nuestra experiencia, que las tenemos que vivir porque acá estamos, no podemos salir de ahí, hay que vivirlas, hay que administrar esto de la mejor manera. Pero si un día me encuentro con que esa realidad es mejor en términos de lo que yo siento, no debo relajarme, porque eso no es sinónimo de estar viviendo un potencial, no es sinónimo de estar viviendo un potencial no peligroso. Y este es el corazón, esto es el corazón de lo que nosotros hoy queríamos subrayar. Porque vuelvo a decir, si yo me quedo únicamente con la idea de que peligro es aquello que yo percibo como algo que no quiero en mi vida y todo lo demás no es peligro, bueno, eso, pensar así es peligroso.
¿Por qué? Otra vez lo digo. Porque en realidad todo aquel potencial que yo actualice, que no esté en línea de sacarme de este presente, es un potencial peligroso para mí. Entonces, ¿qué hago yo? Como siempre mi memoria presente está condicionada, siempre mi memoria presente está condicionada, lo que hago es observar mi pensamiento porque estoy consciente y en certeza de que la noche anterior me fui a dormir como me tengo que ir a dormir. Y no mensuro en primera instancia desde esta memoria condicionada, sino que lo que hago, como me fui a dormir en certeza, y cuando me dormí en certeza dije que se haga tu voluntad, no en el recito de la iglesia, que se haga tu voluntad, pero después, si se hace la mía, mejor, sino la verdad, la verdadera, la honesta, la que no se dice con miedo, que se haga tu voluntad, y no se dice por miedo, con miedo porque es la que confía. Son todas palabras que ya los que ya me conocen, nos conocen y hemos hablado muchas veces, ¿no? Son todas palabras que podríamos decir sin serlo desde la etimología de nuestra, son todas análogas. No existe la certeza si no hay confianza, no hay confianza si no existe certeza. Hablamos casi de lo mismo, pero bueno, para poder distinguirlo desde nuestra humanidad imperfecta, les buscamos ese sentido. Entonces, me fui a dormir, me levanté, me mensuro en esos momentos que son claves y luego vivo el día confiando, sin miedo. Se me presenta algo que me da miedo, desconfío, porque el pensamiento no es mío, me lo están dando, por eso tengo que observarlo. Si empiezo a aplicar la ley y vivo de esta manera, significa que mañana voy a ser millonario, que voy a tener... No sé, capaz que sí, porque una cosa no escinde a la otra. El problema es a dónde yo pongo el foco, porque lo que tengo que poder reconocer siempre, es a mí mismo. El tester de aquello que es lo único que puedo juzgar en esta realidad. Lo demás no puedo juzgar nada, nada, porque estoy condicionado. Ahora, dentro de ese condicionamiento, yo, con mi criterio de bien y de mal, del que hablábamos hoy, acepto o no acepto los pensamientos o acepto o no acepto las circunstancias que reflejadas en mi emoción y en mi pensamiento me hacen sentir de una manera que no tiene que ver con equilibrio, tranquilidad, paz, esos lugares que nosotros siempre señalamos como, bueno, los más importantes para nosotros. Entonces, haga lo que haga, esté en donde esté, me enfrente a lo que me enfrente. Si eso lo hago y me doy cuenta que lo vivo desde un lugar de tranquilidad, no de resignación. Porque si yo estoy resignado, es porque no estoy en certeza. O sea, resignación es igual a miedo. Resignación es igual a duda. No, no, bueno, me pasa esto, pero
yo quería que debe ser la voluntad del doble. Bueno, me resigno y veré mañana. No. Ahí hay una información que me está poniendo en un lugar de duda, de miedo. ¿Esto significa que nosotros vivimos un potencial que nos desequilibra y lo vivimos con alegría? Tampoco, eso es otra mentira. ¿Por qué? Y porque la emoción se antepone a mi conciencia, por lo tanto, para cuando yo pesco la emoción ya estoy enojado. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Bueno, lo observo. Si con mi simple observación, por el tiempo de mi práctica, de mi aplicación, esa simple observación me ayuda a salir de ahí, pero a salir sin duda, no resignado, sino a salir de ahí confiado, porque estoy en certeza de quién soy y de dónde va a venir la información con la que yo me voy a poder conectar, en la noche especialmente, sigo adelante con mis circunstancias. Y esto hemos dado infinidad de ejemplos de la vida cotidiana. Lo importante es cómo yo me siento ante esas cosas. Y dentro de este contexto de mi propia observación al respecto de las cosas del mundo, bueno, luego en el mundo pasarán las cosas que tengan que pasar. Como siempre decimos, y parece poesía barata, pero para nosotros no lo es. No importa qué circunstancia esté viviendo. Esté en un hotel 5 estrellas, esté en una carpa, esté... El tema es cómo yo me siento ante esa circunstancia. Y cuando la vida me presenta ante cosas más complejas, como ese bultito extraño que antes no tenía y ahora lo tengo, y entonces el futuro, que está lleno de esto, ¿cuál es el primer pensamiento que me da? ¿Viste? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Todos sabemos de qué estoy hablando. ¿Y qué hago a partir de ese momento con eso? Bueno, esas son las cosas que yo tengo que ver. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, y esto, si ya enseguida caí en el miedo, caí en la duda, y bueno, entonces, Oscar, cuando vos decís que estás en certeza digna de fe, no sé, capaz que vas a tener que revisar un poco más. Capaz que hay alguna cosa que todavía te está generando duda. Y como te genera duda, todo lo que me da, lo que me genera duda, dudo porque desconozco, y todo lo que desconozco, ergo miedo. Porque así estamos, así hemos sido, así nuestra memoria y nuestra psique ha sido construida. Reacciono de otra manera, de una manera más tranquila, más confiada. De verdad, pero de verdad. Cada uno, yo esto ponerlo en palabras es muy complejo. Cada uno sabe de lo que yo estoy hablando. Cada uno sabe cómo se siente cuando no tiene miedo, cuando está tranquilo. Bueno, así me tengo que sentir. ¿Me siento de esa manera? Perfecto. Ahora, claro, el futuro que juega permanentemente, me toqué, me encontré el bultito, me vino el miedo, claro, porque el miedo o esa emoción o esa idea está antes en mí de que yo sea. Entonces, para cuando yo la pesco ya está en mí. Bueno, ahora, ¿qué hago con eso? Porque no es que
me toqué, vi el puntito y no pensé en nada. Quizás en algún momento no piense en nada. Dependerá de cuánto práctica tenga, de cuánto potencial mío haya en el futuro. Este es otro concepto que no tengo el tiempo acá para profundizarlo, pero saben que al final, lo que nosotros tenemos que procurar cuando nos vamos a dormir, en vista de eliminar este potencial peligroso porque me saca de mi propósito, por ninguna otra cosa es peligroso, ese potencial que yo voy a buscar, que mi doble lo cambia en la noche, durante el día, durante el día, me va a permitir tener una cantidad mayor de opciones de un futuro que logre colar un pensamiento, una información que a mí me ayude. Esto como cuando nosotros escribimos en alguna oportunidad un ensayo, no sé si alguien lo vio, pusimos una analogía de que vivimos entre cortinas, que luego nos dio mucha alegría cuando lo escuchamos a Garnier, no exacta, ¿no? Pero 90% dar un ejemplo parecido. Es como si nosotros hubiera una pecera, lo digo rápidamente, lo habrán leído, detrás de una cortina, y yo tengo que meter la mano por la cortina y sacar papelitos de ahí para saber qué hago. Y si todos esos papelitos que yo saco no los puse yo personalmente, son papelitos que pusieron todos los demás que viven esta experiencia conmigo en este mundo. Y esos papelitos, bueno, hay de todo ahí. Y fíjense, ¿por qué los antiguos llamaban al futuro de cada uno de los tiempos el árbol del conocimiento del bien y del mal? Por eso, porque allá hay de todo. También está el potencial de mi prójimo que intenta ser una buena persona, pero que no sabe quién es, pero intenta ser una buena persona, intenta tener buenos pensamientos. Cree que aquello que él piensa que es bueno para todos es bueno para todos. Lo cree de verdad, de corazón. No sabe que está siendo informado, pero lo cree. Por lo tanto, bueno, ese es un potencial que si yo lo tomo eventualmente, bueno, en mi vida quizás no se traduzca en actualizar una catástrofe emocional, física, pero me va a llevar por un camino que no es el camino que yo tengo que recorrer para eliminar ese potencial que yo vine a eliminar. Entonces, como bueno, pero sin ser suficiente, yo puedo estar sacando un potencial ajeno, más o menos bueno, o bueno si ustedes lo quieren poner en términos de la experiencia, de lo que yo percibo, y ahí voy. Y como soy también ¿no? Soy una buena persona, con mis más y mis menos, bueno, con mis egoísmos y como todos, como también adhiero más o menos a esa idea, entonces, bueno, empato con ese potencial, porque ¿qué potencial me llega a mí? El que antes pedí, aunque yo no sea consciente de lo que estoy pidiendo, tema para otra profundización, pero bueno, recuerden, nosotros tenemos siempre la respuesta antes que la pregunta. No vamos a buscar algo que nosotros elegimos, vamos a buscar lo que nos dicen que tenemos que ir a buscar, en un tiempo tan rápido en nuestro tiempo que no tenemos tiempo de darnos cuenta que esto es así. Y acá estamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poder hacer? Lo que tengo que poder hacer es que esa pecera que está llena de papelitos, que ninguno de esos papelitos los escribí yo, y ahí hay de todo, y depende de con qué pensamiento yo me conecte, será el papelito que voy a sacar y será lo que voy a vivir. Lo que tengo que hacer es irme a dormir para poder empezar a poner papelitos míos, escritos por mí, ergo mi doble.
Y cuanto más papelitos que escribo yo puedo poner en esa pecera, más posibilidades voy a tener de cada vez que meta la mano en la pecera sacar un papelito mío. Esto ya es analogía porque no soy yo el que mete la mano, la información me la da, pero es un ejemplo que les quiero dar para que entiendan más o menos el contexto de lo que estamos hablando. Esto es como cuando alguna vez alguien vino y me dijo, pero ¿por qué? Yo, hablando un poco de la ley de atracción, entonces me decía, pero yo pienso en cosas malas y me pasan. Ahora pienso en cosas buenas y no me pasa ninguna. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿qué atraigo yo? Entonces la ley de atracción está sesgada, porque si yo lo que quiero es otra cosa, yo lo que quiero es, bueno, ¿no? Las cosas que quieren el 90% de la gente. Y la respuesta no es muy compleja en ese sentido, porque usando la misma analogía, miremos, hagamos, intentemos, cosa que a veces es un poco difícil, compleja, intentemos apartarnos un poquito del mundo y miremos a las personas, mirémonos, pero miremos en este caso en un acto de individualismo, miremos a las personas, miremos al mundo y veamos cómo pensamos unos de los otros, aún en aquellas cosas que parecen chiquititas y no lo son, porque vivimos en un tiempo en donde no hay ningún límite para aquello que yo pienso, como no hay ningún límite para aquello que yo recibo. Vivimos en una época, en un tiempo, que puede ser el tiempo de nuestra salvación, pero también con la misma carga, en la misma balanza, es el tiempo que nos puede perder, porque no hay límite para la información que recibimos del futuro. No hay ningún límite. Por eso en estos tiempos ya no existe, ya no sirve para nada ninguna cosa que tenga que ver con ninguna de las prácticas que se hacían antes al respecto de las informaciones, de las cartas astrales, ninguna de esas cosas es útil hoy ya. Antes en un tiempo eran útiles para algunas personas, hoy ya no. Hoy estamos todos al mismo nivel, dice Garnier. ¿Por qué? Porque el tiempo, las esclusas, la información que llega del futuro nos llega de manera instantánea. Entonces, aquello que yo pienso tiene una doble consecuencia en ese mismo instante. Crea eso en el futuro y me lo hace vivir automáticamente. Esto no era así en el pasado. Entonces, bueno, esta es la razón por la que tengo que estar atento. Esta es la razón por la que tengo que observar aquello que pienso. ¿Por qué? Porque vivo en esta circunstancia. Esto es lo que a mí me dice y me enseña que es mi realidad, este principio vital de la anticipación. Entonces, en la medida que yo me vaya a dormir como me tengo que ir a dormir, mi doble va a ir al futuro, va a escribir los papelitos. Ahora, yendo más ajustado al principio vital, a lo que aprendemos nosotros, esos papelitos no están en una pecera, los pone en las manos de seres del futuro que luego serán quienes nos van a dar esa información cada vez que nosotros entremos en la ley. Y esto también es muy importante que lo sepamos, porque porque estas cosas que no quiero escuchar, que mejor no las entiendo del todo, ¿vieron esas cosas que mejor si no lo sé esto del todo, mejor? Hay 50.000 ejemplos que podemos poner. Cuando sabemos que algo está, pero no queremos saber, ¿no? Sí, porque parece que si no sabemos no existe. Bueno, esto pasa lo mismo. No es que yo me voy a dormir como lo escucho y lo enseña tantísima gente de manera equivocada. Y lo lamento por aquellos que lo escuchan. Y esto lo digo acá, yo en este lugar, en este contexto con ustedes. No es que yo me fui a dormir y luego estoy con mi doble. Eso no es así. Fue así en el mejor de los casos hasta los 7 años. En el mejor de los casos. Hoy ya no es así.
No es que ahora yo aplico me voy a dormir y entonces ahora no es así. Ojo con pensar que el doble está siempre conmigo. Desconfiemos de todos nuestros pensamientos cuando estamos fuera de la ley. Palabras textuales de Jean-Pierre Garnier Mallet. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo. Pasa que por ahí Garnier no le pone todo este contexto porque se deduce de toda su enseñanza, pero a veces para nosotros, meros mortales, intentando saber quiénes somos, necesitamos un poco más de contexto para poder entenderlo mejor. Si yo me fui a dormir en la noche y he puesto allí por mi doble un potencial mejor, ese potencial puntual me va a ser dado si yo durante el día estoy dentro de la ley. Si no, no. Si no, sigo siendo informado la mayor parte del tiempo por este futuro ajeno. ¿Qué cambia ahora vitalmente en mi experiencia? Que aunque eso sea así, efectivamente es así, en la medida que yo me voy a dormir, mi doble, que porque lo voy a buscar, no porque viene, porque lo voy a buscar, va al futuro, cambia el potencial, y si yo durante el día acepté en mi honestidad, pero con mi criterio sesgado, un pensamiento que evidentemente no hace bien a todo el mundo, mi doble se va a encargar de modificarlo. Y entonces va a haber, ahí empieza un camino virtuoso. Mi doble modifica el potencial y me deja uno propio. Modifica el potencial, me deja uno propio. Pero bueno, eso requiere tiempo. ¿Qué nos enseña Garnier? Las soluciones que vengan por el camino de mi propia aplicación van a tardar mucho más tiempo que las soluciones que me pueda dar el futuro. Porque, ojo, el futuro también me puede dar todas las cosas lindas, maravillosas y hermosas que yo estoy esperando. Porque el futuro está habitado por dobles como mi doble. Y yo sé que cada cosa que les digo en este sentido para los nuevos parece que le estoy poniendo una piedra más sobre la cabeza. Y la jaula parece que se hace cada vez con los barrotes más gruesos. Pero si yo no sé esto, si yo me escindo de querer saber esto, estoy en ese peligro. En la medida que yo me vaya a dormir todas las noches de esta manera, en el tiempo, no una vez cada tanto, en el tiempo, si yo sostengo esto, ese feedback, si quieren, entre comillas, va a ir mutando naturalmente hacia otro lugar. Naturalmente va a haber más información y aunque viva de un futuro ajeno, va a haber, al haber cada vez más, si yo lo que nos dice Garnier, si yo logro tener una determinada cantidad de dobles, amigos de mi doble en el futuro, entonces esa información que a mí me llega, aún estando fuera de la ley, es una información mejor. Si yo, y eso me permite justamente estar en este estado de tranquilidad, poder reconocerlo cada vez más frecuentemente en mí. Lo cual no significa que me tengo que relajar. Yo no me tengo que relajar nunca. Nunca me tengo que relajar. Hasta el día que me tenga que ir de esta realidad, nunca me tengo que relajar. Porque mientras mi cuerpo energético habite este cuerpo físico en esta realidad, todos los días de mi vida voy a ser informado por un futuro ajeno cada vez que esté fuera de la ley. De eso no hay escapatoria. Porque esto es un principio vital que ni siquiera el creador de los tiempos de nuestras aperturas temporales lo puede modificar.
Entonces, lo que intentamos es, así como vemos la parte no tan linda, si quieren, no debería haber lindo ni bueno, para nosotros acá debería ser todo objetivo, pero bueno, aquí estamos todos. Entonces, así como vemos esta parte que parece ser no tan linda, también los invitamos a que dentro del mismo contexto vean lo bueno que nos vamos llevando y que nos podemos llevar. Y cómo, de una de las tantas formas que lo hemos dicho, lo repetimos, lo decimos, y quizás haya otra alguna nueva para poder ponerlo, intentamos decir y explicar cómo es que nosotros debemos tener que poder llevar el día a día. Conscientes de esta realidad, conscientes de esto, de esta manera, de este potencial que es el potencial que nos informa. Y siempre, siempre, siempre siendo conscientes por la certeza y por el conocimiento de que este mecanismo prevalece en nosotros y en nuestra realidad, más allá de lo que nosotros podamos cada día de nuestra vida, ojalá cada vez mejor, mensurar desde esta memoria que permanentemente está condicionada. Porque al final del camino, nosotros, así como no pensamos, como dice Garnier, tampoco somos nosotros quienes modificamos el potencial. Tampoco somos nosotros los que creamos ese pensamiento de benevolencia. Nosotros aceptamos o no aceptamos. Nada más. Entonces, ¿cuándo empiezo a cambiar yo la báscula, el peso de la cuestión? ¿Cuando soy el campeón mundial de los pensamientos de benevolencia o cuando me voy a dormir como me tengo que ir a dormir? Cuando me voy a dormir como me tengo que dormir. ¿Por qué? Porque esa vigilia, esto lo digo, lo repito, esa vigilia, esa observación que yo hago a partir de la memoria, porque a partir de qué lugar yo estoy juzgando si algo es bueno o es malo, a partir de lo que yo creo. Y lo que yo creo que es la información que está en mí, la memoria que cada noche de mi vida, desde que nací a esta realidad, un ser de otra realidad vino a mí y puso en mi memoria, que luego es la información que durante el día persigue los pensamientos que persigue. Lo decían los antiguos, lo enseña Garnier, con todo su sustento científico, y como hemos comentado, si uno va leyendo en la medida que puede, nosotros somos bastante ávidos de eso, de ir siguiendo todas las novedades científicas en los campos más importantes, sobre todo vinculados a esto que nosotros sabemos, y todas las cosas que se van descubriendo, desde la precognición al condicionamiento del actuar de los seres humanos. Ya hay varios estudios que apoyan desde la neurología que todos los pensamientos, todas las acciones que un ser humano tiene durante el día son condicionados por los primeros 20 minutos del día. Cuando despierta, en esos primeros 20 minutos, eso es lo que dice la neurociencia. Nosotros sabemos ahora, lo sabemos, lo decimos humildemente, ¿no? Sabemos cómo funciona. Pero ahí está, ¿qué pasa? Porque todas las noches somos sembrados. Ahora, otra vez, ¿eso es para que yo tenga miedo? ¿Eso es para que yo diga, hoy soy parasitado, estoy parasitado y ahora qué hago? No. Ahora, ¿qué hago? No, sé lo que tengo que hacer. Pero si yo me quedo en el miedo, ya dijimos, ¿no? No voy a volver a repetirlo, las consecuencias. Entonces, debo permitir, si yo hoy no estoy pudiendo mensurar algo como bueno o malo de forma correcta, tengo que permitir que mi memoria sea cambiada. Porque cuando nos vamos a dormir, como nos tenemos que ir a dormir,
Y cuando nosotros decimos que se haga tu voluntad, y cuando nosotros decimos confío en vos, lo que estoy diciendo es a mi doble, hacé de mi memoria lo que vos consideres que tengo que hacer. Entonces, si a mí hoy no me gusta el pastel de alcachofa, lo odio con toda mi energía, pero mañana a la mañana me levanto y lo primero que tengo es comer un pastel de alcachofa, no me tengo que preocupar. Cambió la información en mí, simplemente eso. Entonces, ¿es Oscar el que decidió que ayer le gustaba y hoy no le gustaba? No, me cambiaron la información. Esto a veces nosotros lo podemos ver reflejado en nuestras vidas, en nuestra experiencia, claro, en términos más largos de tiempo, porque yo siempre los invito a pensar ustedes mismos cuántas cosas, y hasta en el menor tiempo que puedan ubicarlo, cuántas cosas antes decían nunca las voy a hacer y hoy las hacen, nunca lo voy a comer y hoy lo comen, nunca y hoy nunca voy a creer, o miraban la vida, la creencia desde un lugar y decían, mira lo que dice, está loco. Y hoy se encuentran, si se ponen a pensar un poco, están ahí o capaz que más al extremo, como Oscar y Marinés. ¿Y eso por qué? ¿Porque nosotros lo decidimos? No. Entonces, tenemos que aceptar que en ese sentido, nuestra realidad está en las manos de otros dos tiempos que son los gestores de todo esto. Y nosotros lo que hacemos, que es muy importante, pero claro, en términos de la información y de lo que sucede es chiquitito, es como si fuera, todo dependiera de la fuerza de dos tractores enormes, que deben, y nosotros no tenemos nada que ver ni con la carga, ni con el peso de los tractores, ni con la fuerza de los motores, ni con que son los que mueven, los que tienen la fuerza. No, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es lograr que esos dos se unan, se junten. Esa es toda nuestra labor. Pero cuando nosotros logramos que eso suceda, todo se va en una... Porque, digamos, los tractores igual caminan. El tema es que nosotros tenemos que unirlos para que vayan en la misma dirección, en vista de nuestro propio pasado al respecto de nuestro futuro. Y esa acción que no podemos ver, solamente podemos irnos a dormir como debemos irnos a dormir, en certeza y en confianza de que eso es así, va a hacer que cambie mi memoria, que al día siguiente, cuando yo observe algo y diga esto está bien o esto está mal, va a ser a partir de esa memoria. ¿Y por qué necesito esa memoria? Porque lo que nosotros necesitamos para que ese potencial no sea peligroso, y con esto podemos ir ya cerrando la idea, lo que yo necesito para que ese potencial no sea peligroso es que me lleve a mi propósito, pero que también ayude a llevar al propósito a todo aquel que esté buscando la misma cosa. ¿Por qué? Porque ese potencial, cuando deja de ser peligroso, se vuelve un potencial de benevolencia. ¿Y qué característica fundamental tiene un pensamiento de benevolencia? La principal, la más importante de todas. ¿Que me hace vivir lindo? Sí. Pero ¿cuál es la más importante de todas? Que si ese potencial lo tomo yo, mi vecino o alguien que vive en Tahití, lo haga vivir bien y lo lleve, si esa persona logró conectar con su doble, también a su propósito. Y esa es la mensura que para nosotros siempre, absolutamente siempre, por más que apliquemos la ley, seamos los campeones mundiales de la aplicación del principio vital, también eso va a estar siempre vedado para nosotros. Es imposible para nosotros saber cuál es ese potencial que es bueno para mí, pero que también es bueno para aquel que vive en Singapur. No lo puedo saber. Nunca nadie lo puede saber. Todo lo que podamos hacer siempre va a ser parcial, van a ser islas. Sí, yo puedo decir, esto es bueno para mí, es bueno para mi familia, es bueno para mi condominio, es bueno para mi pueblo, qué sé yo, hasta dónde puedo decir que es bueno. Pero yo no puedo decir, esto es bueno para el que vive en una isla en Sumatra.
Porque de hecho el que vive en la isla de Sumatra o el que vive en, no sé, en Medio Oriente, la verdad que tiene un pensamiento, está informado bastante diferente que yo. Entonces es imposible, no lo podemos hacer nunca. ¿Quién sí puede? Mi doble, tu doble. Y entonces lo tienen que hacer ellos. No podemos, si realmente estoy en certeza de mi realidad y de todo esto que estoy diciendo, yo no me puedo arrogar el poder decir esto es bueno o es malo a ciencia cierta. Lo que tengo que hacer es confiar, lo que tengo que hacer es estar consciente en la mejor medida que puedo de mi honestidad, esa vigilia que hago siempre conmigo mismo. Mi honestidad. Honestamente creo que esto es bueno. ¿Por qué lo creo? Y ya estamos haciendo una pincelada por todos los principales conceptos de la aplicación. ¿Por qué lo creo? Porque ¿cuál es la base acá? Yo, ¿qué me dice el teorema? Pienso para el otro lo que me gustaría a mí que el otro pensara para mí. Yo soy la medida. Entonces, si honestamente lo que yo estoy pensando es algo que me gustaría que él pensara para mí, es un potencial. Si ese potencial puesto en el futuro no alimentó, no fue en pos de un pensamiento o de un potencial que le sirva a todo el mundo, a la noche cuando me vaya a dormir, mi doble lo va a solucionar. ¿Y por qué lo va a solucionar? Porque mi doble va a venir a mí y se va a dar cuenta que en mí no hay ninguna voluntad. Que simplemente fue una elección honesta, en principio, en vista de mi mensura personal, o sea, la memoria con la cual en ese momento yo estoy mensurando. Eso necesita mi doble. Con eso se va a ir al futuro y va a solucionar lo que tenga que solucionar. Y si esa elección que yo tomé estaba equivocada, pues será cambiado en mi memoria, esa información para que la próxima vez elija yo de mejor manera. ¿Elijo yo? No. Para que honestamente, a partir ahora de cómo veo la vida o percibo esa cuestión, honestamente la juzgue yo si es buena o es mala. ¿En vista de qué? De que, y siempre lo ponemos en vista no de las cosas, sino de las personas, de los seres. Si eso que yo estoy pensando, me gustaría que el otro lo pensara para mí. Y ahí vamos. Y es esto. Y el futuro sabe que sabemos y cada tanto va a tratar de ponernos la zanjadilla, pero cuanto mejor lo hagamos en la noche y más información nuestra tengamos en el futuro, menos posibilidades va a tener, pero nunca va a desaparecer. Entonces yo no me tengo que relajar, nunca. Ni cuando perciba que la vida parece ser que ahora me sonríe, como el ejemplo que siempre les doy del mendigo que se encuentra la plata en la calle y entonces de golpe parece ser que ahora se me solucionaron todos los problemas hasta que se me termina la plata y vuelvo a estar en el mismo lugar de siempre. Ni una cosa ni la otra. Todas las noches de mi vida, cuando me acuesto y le digo a mi doble que lo único que quiero, esto lo pongo en términos personales, que lo único que me gustaría, esta es mi expresión, es hacerlo bien y es, como lo decía como lo decía el avatar Jesús, como lo ha resaltado alguna vez Garnier Malet, que se haga tu voluntad, que me libres de la tentación y que me libres del mal. San se acabó. Y al otro día, otra vez, mensurando las circunstancias a partir de mi propia emoción, de mi propio pensamiento, e intentando distinguir
esa cuestión fundamental que tiene que ver conmigo, con mi miedo, con mi duda, para saber en dónde estoy, o al menos para saber quién me está informando. ¿Qué me da a mí la aplicación del principio vital? Conocer todo esto. Como sé que ningún pensamiento no es mío, lo observo para tener alguna certeza, al menos cuando estoy despierto, de quién me está informando. Y todo lo demás entra en los términos de la voluntad de mi doble, me dejo guiar en absoluta confianza, sin ninguna cosa particular, más que el hecho de saber que estoy tranquilo, que vivo sin miedo, que vivo sin duda, y que cuando el mundo, la vida, me pone de cara con cosas muy complejas, como saber que mañana todo se puede terminar, literalmente mañana todo se puede terminar, yo intento estar tranquilo y me reconozco tranquilo. No es que digo estoy tranquilo, pero en otras partes de mi cuerpo parece que todo se comprime y trato de desconocer eso. No. Intento, y si reconozco eso, ¿qué hago? Si sigo sintiendo desde la misma mensura que por acá va la cosa, bueno, revisaré y diré, bueno, evidentemente acá todavía parece ser que tengo alguna duda, parece ser que no estoy en certeza absoluta. Veré cuál es aquella cosa que no me permite estar en certeza, que me permite, por la cual yo dudo. Porque todo esto que dice Oscar, que antes dice Garnier Malet, la verdad es una locura. Comparado con todo lo anterior, con todo lo que a mí lo que he aprendido, lo que me han dicho, esto es porque parece ser que me están mostrando el caramelo y al rato me muestran las esposas. Entonces ya no sé, es complejo, no es imposible. Todos tenemos la facultad de poder hacerlo. Lo que tenemos que poder hacer, entonces, como les decía recién, es revisar hasta dónde o en qué lugar esa duda que se transforma en miedo y que no me deja confiar, tiene una raíz, para poder extirparla. Mientras tanto, no con resignación, sino con una tranquila espera y con una actitud proactiva, me dedico a, como nosotros lo ponemos aquí, lo hemos puesto siempre, a construir el conocimiento en vista de eso que necesito saber que realmente es así. Porque si no, estamos dando vueltas siempre en la misma calecita. Bueno, amigos, esto era un poco el concepto que queríamos revisar. Eh, y siempre esperando ser lo más claros al respecto de esto que de la mejor manera, pero siempre bregando por la fidelidad de aquello que Garnier nos enseña y de aquello que por sobre todas las cosas tiene que ver con lo que obtenemos de la significancia del principio vital, bueno, en donde se halla lo más importante, ¿no? Y sin o sí, parafraseando, pero sin querer, nunca eh, que ustedes perciban que esto es religión ni nada por el estilo. eh, el avatar, Buda, lo dijeron bien clarito. Busca al Dios en ti, ama a tu prójimo como a ti mismo y todo lo demás será dado por añadidura. Y esas no son palabras
que no tienen un sustento, que no tienen un contexto, que no tienen una lógica. Tienen toda la lógica del mundo. Siempre y cuando, siempre y cuando todo aquello que me dice o que me puede dar la posibilidad de que yo compruebe que vivo en una naturaleza y en una realidad con determinadas características y que eso deriva en que yo tengo, por ser parte de esa realidad, una constitución análoga con un plus como seres humanos, conciencia, con un plus. Si yo puedo reconocer eso, entonces todo lo demás va a funcionar por sí solo. Las cosas tienen que ser naturales. No puede haber nada forzado acá. Nada forzado. En última instancia, como dice Garnier, otra frase que hemos adoptado y la decimos N veces. De todas maneras, saber que estoy fuera de la ley es conocer la ley. Y eso ya es muchísimo. Muchísimo. No me salva. No, no me salva. Pero es muchísimo, porque me permite estar con el pie en el estribo todo el tiempo. Y lo único que yo tengo que hacer es poder darme ese impulso para subirme arriba del caballo. Pero tengo el pie en el estribo. Y mientras yo tenga el sentido de responsabilidad, de humildad, de responsabilidad por el conocimiento y por lo que tengo que hacer, de estar en busca de esto que tengo que, no tenga ninguna duda que vamos a ser guiados, porque otra vez, si yo quiero cosas para mí, si yo quiero solucionar mis problemas terrenales, el futuro que quiere ver a mi doble no me va a dar ni la hora, y el doble menos. Y lo pongo, y eso pónganlo en el marco de lo que ustedes quieran que esté relacionado con la vida en este planeta. Lo que quieran. Si busco solucionar mis problemas, me pierdo. Quien busque salvar su vida la perderá, decía el avatar Jesús. Pero quien quiera salvar su vida por ir a buscar a su padre, disculpen la acepción porque sabemos cómo está escrito algunas cosas, ese la va a salvar. Porque eso es lo que vinimos a hacer, ninguna otra cosa. Entonces, si yo pongo los cañones en esa dirección, si mi intención, porque sé en certeza todo lo que la teoría y el principio vital me enseñan, no porque lo dice Oscar o porque lo dice Garnier, simplemente, porque acá nadie le está pidiendo a nadie que crea nada por fe, porque esa palabrita fe, ustedes saben, ha encarcelado el alma de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Nada hay que creer por fe. Pistis. Certeza digna de fe, medio demostrable de inspirar confianza. Y esa es la tarea que tenemos que hacer todos. Porque cuando a mí me dicen tenés un doble, no sirve que yo diga, bueno, a ver, tengo un doble, voy a creer que tengo un doble como alguna vez creí, qué sé yo, que en el santo tal o que incluso hasta eso es mejor porque de hecho pareciera que existió y dejó una marca en la... El doble es más difícil todavía. Vos me estás pidiendo que crean algo que no veo, que no... No solamente me pedís que crea en eso, encima me pedís que confíe en eso. Y me decís que todo lo que yo pienso, que todo lo que yo quiero, mis anhelos, todo está todo mal informado, me está llevando a la muerte. Y vos querés que yo confíe en alguien que no conozco, que capaz que en una de esas no quiere nada de lo que yo quiero, y eso les cuento es bastante probable, y mi vida puede cambiar. Yo, disculpen, ¿no? Siempre les pongo, siempre digo esto, pero bueno, son los sacudones que me permito y que ustedes me permitan que yo se los dé. Ahora, otra vez, si yo me voy a dormir y digo, bueno, creo en mi doble, como toda la vida creí en Dios, estoy frito. Yo necesito
creer en mi doble con la misma certeza que me reconozco a mí mismo cuando me miro en un espejo. Porque si no, mi doble no viene a mí, o sea, yo no voy al doble. Entonces, en la medida que yo me olvido de mí, de mis problemas terrenales, los pongo en un o sea, invierto la carga de lo que generalmente hacemos. Vengo acá porque probé con la Ayurveda, con la PNL, con el enagrama, con la programación neurolingüística, con las constelaciones familiares, bueno, tengo una lista ahí de 50 cosas. Probé con todo eso y resulta que acá estoy. Me parece que en una época me iba mejor, después y acá estoy. Me sigo sintiendo con carencia todos los días de mi vida, me levanto y parece que algo me falta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora estoy buscando acá, a ver si puedo solucionar esto, a ver si me puedo ganar la lotería, o a ver si me puedo sanar de esto, o a ver si puedo... Gente, ese es el camino inverso. Y nunca vamos a salir del atolladero si no damos la vuelta y nos ponemos proa en el otro sentido. Porque en el momento que verdaderamente nuestra intención sea por saber todo lo que sabemos, ese es el paso innegable, por estar en certeza de lo que me están diciendo acá. Cuando ponga la cabeza en la almohada y cuando cada día de mi vida despierto en la mejor medida que pueda, mi única intención va a ser borrar ese potencial peligroso, aquel que me aparta de mi propósito y aparta a los demás de su propio propósito, hasta que yo no me acueste solamente con eso en mi cabeza, esto no va a pasar. Pero cuando me acueste de esa manera, hay un futuro que quiere ver a nuestro doble que nos está escuchando. Porque ¿quién nos escucha? El doble no nos escucha, el doble no nos ve, al doble no le podemos hablar. Nosotros hablamos, porque está en nuestra naturaleza verbalizar. Pero el doble no nos escucha, el doble se toma de la información de nosotros en el agua de nuestro cuerpo. Pero ¿quién sí nos escucha? Un futuro que quiere ver a nuestros dobles. Y ese futuro que quiere ver a nuestros dobles es bastante exigente, les cuento, porque no hacen nada que no sea por su propio interés. Pero bueno, como dice Garnier, es un egoísmo que a nosotros nos sirve, porque de última también nosotros debemos en algún lugar ser egoístas en ese sentido. Como dice Garnier, el único egoísmo permitido. Así como está la única pequeña voluntad permitida, el único pequeño egoísmo permitido. ¿Cuál es ese pequeño egoísmo permitido? Y porque yo hago esto, porque me quiero salvar. Porque entendí que que lo que yo tengo que hacer es salvar mi alma, no por ninguna otra cosa. Y cuando estoy en eso, este futuro que quiere ver a mi doble me va a tirar, me va a ayudar en la noche con el pensamiento, me va a tirar alguna información. Después depende siempre de mí. Como ya lo hemos dicho muchas veces, lo repaso rápido. Si después de que me dan la información buena, yo otra vez la racionalizo, otra vez la analizo, otra vez escucho el futuro de siempre, bueno, ese futuro que quiere ver a mi doble se retira. ¿Por qué se retira? Por lo que les acabo de decir, porque en realidad nos están ayudando porque se quieren ayudar. Y si ellos ven que nosotros no respondemos, se retiran. Bueno, vamos por el lado virtuoso. Si nosotros estamos en la intención correcta, vamos a tener muchas más posibilidades de recibir información que nos aliviane esa carga para que nosotros podamos iniciar el camino. Y cuando por fin podamos ir a buscar a nuestro doble y podamos entrar en esa lógica en donde mi doble va al futuro y se pone en contacto ya directo con ese futuro amigo y empiezan a hacer una asociación, nosotros en el medio observamos nuestro pensamiento sin ninguna voluntad, dejándonos guiar, sin querer nada para nosotros,
porque sabemos que la memoria que va a ser puesta en la noche nos va a permitir las mejores elecciones y siempre confiando que cuando durante el día alguna circunstancia me sobrepase, es decir, observo el pensamiento, pero la emoción no mitiga, es una situación compleja, muy fuerte. Entonces, ¿qué hago? En ese momento entro en la ley. ¿Cómo entro en la ley? De la misma manera como me fui a dormir en la noche. Y en ese momento que entré en la ley, si durante la noche mi doble fue al futuro y dejó el papelito en las manos de un doble del futuro, en ese momento este amigo de mi doble me va a dar la información. Y esa información, en ese momento o en el lapso de los próximos minutos, me va a cambiar la emoción. Y de golpe y porrazo me voy a encontrar con que estoy más tranquilo. De manera natural, orgánica. Porque estoy en certeza, porque estoy en confianza, porque no hay ninguna duda, porque si durante el día estoy en esta circunstancia y necesito entrar en la ley, ¿qué significa entrar en la ley? Otra vez, igual que en la noche, por lo tanto, en ese momento no es solamente la búsqueda de un pensamiento de benevolencia, así como, no, yo tengo que estar en certeza, tengo que estar sin miedo, sin duda y sin voluntad al respecto de lo que está sucediendo. Porque lo que yo sé, lo único que yo sé es que eso que estoy viviendo o esa información que me está llegando me desequilibra y como me desequilibra no es mía. Pero después no sé más nada. No sé si esas circunstancias, si la decisión es buena, no sé más nada. No tengo manera de saberlo. Entonces, ¿qué hago? Busco la información que me va a estabilizar, que me va a sacar de esa circunstancia y que eventualmente hará que la realidad se dirija en el camino que se tenga que dirigir en tanto yo me perciba en la misma tranquilidad. Punto. Y para poder hacer eso y para poder saber que eso se maneja de esa manera, yo tengo que estar sin duda, sin miedo, sin voluntad. Porque ustedes me van a poder decir, y bueno, pero si vos estás viviendo una circunstancia que te está desequilibrando, que te está haciendo vivir, ¿no es voluntad ir a buscar un pensamiento de benevolencia para cambiar esa circunstancia? Sí, pero sí si yo no supiera todo lo que sé. Porque en el corazón de mi certeza, lo que yo estoy haciendo es no modificando esa situación, modificando la información que me está haciendo vivir esa situación de la manera que la vivo. Y eso es una diferencia enorme. Porque yo puedo seguir viviendo, yo puedo seguir teniendo el desequilibrio, yo puedo seguir teniendo la enfermedad, yo puedo seguir teniendo ahí a mi mamá que no la soporto, yo puedo seguir teniendo ahí a mi jefe que me vuelve loco y que no, qué sé yo, puedo estar ahí. Pero resulta que ahora, parece magia, no lo es, me siento distinto, me siento distinto. Ahora siento que, bueno, y que incluso, ojo, yo puedo seguir teniendo esa sensación de no querer estar con esa persona. Eso es absolutamente válido, eso no es malevolencia para nada. Menos sé si se lo digo, y si se lo digo en buenos términos, ¿no? Pero si se lo digo, mirá, la verdad no te soporto, no puedo estar con vos, me hace mal. Eso no es malevolencia, ¿eh? Decírselo a la cara. Pensarlo y no decírselo, sí. Pero decírselo, darle la oportunidad a la persona para que me dé una respuesta, que yo me la tengo que bancar, ¿no es cierto? Porque estoy en certeza, porque sé que me estoy informando, porque aparte, disculpa, no voy a profundizar acá, pero sabemos que si hay una antipatía hay cosas para observar. Entonces, ¿qué hago yo?
En el corazón, ¿estoy cambiando la situación? No, estoy cambiando la información que me está haciendo a mí vivir eso de la manera que lo vivo. Y luego la cosa podrá seguir estando ahí o podrá cambiar. Mañana de mi trabajo resulta que, bueno, me echan. Y yo tengo que estar feliz. Si yo no, lo que no quería era estar con esa persona que me hacía mal. Tengo que estar feliz. Me echaron. Qué bueno. Ahora seguramente voy a encontrar. Esto de algún lado va a derivar hacia un lugar. Ahora, no me quiero meter porque podemos ahondar mucho. Ahora, si al otro día me echan del trabajo, o sea, yo me fui a dormir, que se haga tu voluntad, me entré a la ley porque no los, ahora resulta que me siento bien, y de golpe me echan del trabajo, entonces digo, nada, no es la punta del muelle. ¿Y ahora qué hago? Y ahora la vida, y ahora tengo que pagar la luz, y cómo voy a hacer, y al final te das cuenta, el doble no sirve para nada, esto es toda una mentira, y me vuelve el dolor de espalda, y acá vamos. No funciona así. ¿Por qué? Bueno, porque el futuro, este potencial peligroso, está también ahí a la orden del día y va a encontrarle la vuelta. Conocerás la certeza digna de fe en ti cuando te enfrentes a ella, decía el avatar Jesús. Y yo en esto soy bastante duro también. O sea, honesto. No sé si duro, honesto, frío. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos pasan y vivimos hace 2 años atrás a nivel mundial algo que puso a prueba la certeza de mucha gente, que tuvo que reconocer que parece ser que no tenía tanta certeza como parecía, o tanto no miedo. Esas son cuestiones que cada uno tiene que mensurar y lo tiene que hacer de manera honesta. ¿Para qué? Para que la información en nosotros que nos hace pensar, decidir, elegir, siempre sea una información puesta en nosotros por nuestro doble en la noche para que luego durante el día la podamos gestionar de la manera que sabemos que la tenemos que gestionar. Y que siempre va a ser peligrosa en tanto y en cuanto esa información me aparte de mi propósito. Por lo tanto, no importa qué circunstancias yo esté viviendo, siempre tengo que irme a dormir como me tengo que ir a dormir, hasta el día que me vaya, hasta el día que ojalá sea mi doble el que decida que me tengo que ir y esta vida se terminó, esta experiencia se terminó, o cada día que para todos nosotros, como decían los antiguos, es un nuevo nacimiento. El sueño es una pequeña muerte, cada día un nuevo nacimiento. Por eso a los antiguos, en las escuelas iniciáticas, se les llamaba iniciados. Hay 50.000 acepciones, muchas, pero les cuento que haciendo un resumen, buscando en toda la etimología un sentido a esa denominación, tiene que ver con esto. Porque los iniciados aprendían a iniciar el día de una manera siempre distinta, con una memoria siempre cambiada. Porque sabían que de esa memoria dependía cada decisión y cada elección, no de ellos mismos, sino de esa puesta en ellos y según cómo ellos la gestionaban. Bueno, lo mismo hacemos nosotros, aprendemos nosotros. Bueno, amigos, esto era un poco Había hecho un pequeño cierre y me volví a extender, como siempre suele hacer Oscar, pero bueno, aquí vamos. Este, esperamos, vuelvo a decir, que estas cosas los ayuden a ubicarse en un lugar más adecuado, que les permitan saber bueno, a dónde deben revisar en el caso de que sientan que tienen que hacerlo. Para aquellos bueno, que están haciendo sus primeras armas en la ley o en la teoría o en Garnier,
que sepan exactamente por dónde viene la cosa, no se dejen engañar por mieles que no tienen nada que ver con lo que Gamliel enseña. Y, y bueno, y siempre el, reconocer y saber la bendición que tenemos todos por saber esto. Y la posibilidad que tenemos de, por saberlo, poder hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar ese propósito que en el mientras tanto nos va a permitir una experiencia escindida del miedo, de la duda, del desequilibrio, como lo queramos poner. Bueno, amigos, amigas, de todo corazón, esperamos, es siempre nuestro mayor anhelo, que cada una de las cosas que compartimos con ustedes los ayuden a robustecer el conocimiento que finalmente deriva en la certeza, única y esencial herramienta para poder aplicar este principio vital sin aplicar absolutamente ninguna técnica, entendiendo que justamente vivimos en un principio vital que simplemente tenemos que poder conocerlo para ajustarlo a la experiencia, pero por sobre todas las cosas, para poder hacer aquello que es lo único que hemos venido a hacer. Como habrán visto entonces, y haciendo un subrayado de lo que ya hemos dicho, eh, al final lo que pretendemos con esto es ubicar la concepción y poder comprender que no debe haber un condicionamiento cuando de peligro hablamos, si ese pensamiento que nos es sugerido nos dice que solamente hay peligro cuando vivimos cosas que nosotros catalogamos como malas. Saben, el futuro nos conoce mejor que nosotros mismos y eh, por supuesto siempre en el desconocimiento de ese potencial que permanentemente nos informa y que por eso justamente la noche es lo más importante y por eso justamente necesitamos que el doble vaya a ese futuro para que a partir de allí inicie este círculo virtuoso a partir del cual tengamos realmente una información ahora ya no ajena sino propia. Esto ya lo hemos explicado largamente, simplemente lo menciono para poder decir ahora que entonces con esto bien claro, bueno, no sea cosa que para algunos de nosotros, y aunque no lo sepamos, el solo hecho de estar viviendo vidas que podemos decir buenas, no sean un distractivo que el futuro pone para que, bueno, nos relajemos y en vista de que sentimos que todo está bien y que pareciera que todo lo que medianamente queremos tarde o temprano va llegando, la salud no nos juega malas pasadas, etcétera, etcétera, y entonces eso nos relaja y el futuro aprovecha para, bueno, tenernos en esa condición cuando al final del camino el verdadero objetivo es que nosotros cuando este ciclo se termine no podamos hacer la unión con nuestro doble. Y aunque la vida que hayamos vivido haya sido una vida muy linda, si no conocimos al doble y no hicimos cada noche de nuestra vida lo que tenemos que hacer, ese será nuestro destino, destino que no quiere el doble para nosotros. Entonces, la invitación la subrayamos, la conclusión la subrayamos, no nos distraigamos nunca de la aplicación una vez que conocemos lo que conocemos. La vida, esperemos, nos lleve de la mano del potencial que nuestro doble deja para nosotros, por el equilibrio, por la sanidad y por la abundancia, aquella que se refleja en el hecho de saber que nunca nada nos faltará. Ojalá siempre sea así para todos nosotros. Ese es el anhelo, eso es lo que el doble va a poder hacer por nosotros sin importar cuáles son las circunstancias a partir de las cuales eso suceda. Pero no pensemos que por el solo hecho de que eso sea así en lo percibido signifique que no esté allí el futuro siempre intentando meter su cola.
no nos relajemos. El único potencial peligroso es el que nos saca de nuestro propósito. Por lo demás, confiemos en certeza cuando vayamos a dormir, confiemos en certeza durante el día, viviendo simplemente dejándonos llevar, como dice Garnier, e intentando al momento de observar nuestro pensamiento estar sin miedo, sin duda y sin voluntad, para que la información que nos alimente sea la que el doble ha dejado para nosotros y la que, por sobre todas las cosas, nos conduzca en dirección de esto que es lo que hemos venido a hacer aquí encarnados. Sabemos que nos reiteramos, pero bueno, a veces en la repetición se encuentra la herramienta que fija aquellas cosas que consideramos son tan importantes. Gracias como siempre, una vez más, por estar allí, por elegirnos, por la confianza. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con un extracto de alguna nueva sala abierta o con alguna otra cosa que consideremos importante compartir con todos ustedes. Gracias, hasta pronto y que estén todos ustedes muy bien. Chau, chau.